Quiero darles cordialmente la bienvenida a este majestuoso auditorio Manuel de Jesús Perelló, a todos los invitados especiales, amigos del Centro Cultural Perelló, a los estudiantes que se han dado cita, maestros y por supuesto a los amigos de la vida intelectual banileja que hoy se encuentran presentes en los asientos de este auditorio. Quiero agradecer también la presencia de la licenciada Julia Castillo, directora del Centro Cultural Perelló, para quien pido un fuerte aplauso. Para que no se haga tan extensa esta actividad, vamos a introducir inmediatamente a nuestro disertante de la noche, quien nos dictará la conferencia magistral Medios de Comunicación, Rol Social y Usurpación. Nacido en la ciudad de San Francisco de Macorís, hijo del matrimonio entre los señores Luis Faustino Báez Ortiz, Banilejo, y Agustina Mercedes del Rosario Castillo, franco-macorizana, tataranieto de los generales Manuel Castillo Álvarez, héroe de la Independencia Nacional Dominicana, y Faustino Ortiz Tejeda, héroe banilejo de la Independencia y también de la restauración de nuestra República. Bisnieto del general Manuel María Castillo, prócer de nuestra restauración. Hizo sus estudios primarios en la Escuela El Salvador, hoy Manuel María Castillo, e intermedia en el Colegio San Miguel. Se inició como locutor en La Voz del Progreso, que fue la escuela para muchos profesores de la locución dominicana. En el año 63 realizó estudios de periodismo y se desempeñó también como corresponsal del desaparecido diario El Sol. Es importante destacar también que hizo estudios superiores en comunicación social y periodismo en Argentina y egresó de la Universidad Nordestana, hoy Universidad Católica Nordestana de San Francisco de Macorís, con el título de doctor en Derecho. Vamos a darle un fuerte aplauso al disertante de esta noche, el doctor Luis Báez del Rosario. Apreciados amigos, colegas, autoridades, personalidades, jóvenes estudiantes, profesores, invitados especiales, a continuación voy a exponer y desarrollar un tema de suma importancia y trascendencia para la sociedad y en que intervenimos como actores de lo que hemos puesto nuestra capacidad, esfuerzo, dedicación y entrega a su ejercicio. Su título: Medios de Comunicación, Rol Social, Usurpación. Título quizás un poco ampuloso, pero abarcante en el contenido. Opiniones, conceptos y consideraciones que para algunos sectores será controversial y para los que puedan sentirse aludidos, motivo de discrepancias y absurda crítica. Pero hacemos vida en una sociedad democrática, aún con sus imperfecciones, Estado de Derecho, libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento, y si periodistas y comunicadores sociales somos en nuestro ejercicio soportes y garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, debemos respetar la disensión y crítica, que en muchos casos no tienen argumentos justificativos ni razón de ser. El nombre del primer periódico dominicano editado en la ciudad de Santo Domingo fue El Telégrafo. Luego surgió el Listín Diario, fundado el día 1 de agosto del año 1889, considerado el decano del diarismo nacional. En la dirección del periodista banilejo don Rafael Herrera, los lectores leían con avidez y comentaban los editoriales que llevaban impresos el estilo de su director y en que éste vertía con certero criterio, responsabilidad y verticalidad su opinión, teniendo un gran peso en la sociedad dominicana y sectores más influyentes. Décadas posteriores al Listín Diario fueron fundados otros periódicos de circulación nacional, como El Caribe y La Nación. Estos estaban sometidos a la censura de la dictadura de Trujillo. En uno de ellos, El Caribe, había una columna a modo de libelo denominada El Foro Público, y quien escribía era una pluma insidiosa al servicio del régimen. La autoridad, funcionario ciudadano que aparecía en la crítica a su nombre, caía en desgracia
siendo destituido del cargo o función desempeñada, aislado política y socialmente, vivía con la familia una especie de prisión domiciliaria. En los incipientes años de la prensa escrita dominicana no habían escuelas de periodismo o comunicación social. El entonces Universidad de Santo Domingo, tratándose de una prensa conservadora, sin derecho a la disensión y opinión, e intimidada por gobiernos de turno que surgían del caudillismo de la época y luchas montoneras, y un ejercicio empírico e improvisado por intelectuales notables que tenían su personal estilo de redacción. En los tenebrosos años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, habían periódicos, como ya he señalado anteriormente, pero no habían libertad de expresión y difusión del pensamiento, en que los ciudadanos tuvieran el derecho de expresarse libremente, de hacer críticas al régimen de fuerza del dictador, ni de prensa a que los pocos periodistas pudieran externar cualquier juicio, comentario o cuestionamiento. Estaba prohibido. Había una censura y silencio absoluto que nadie se atrevía a desafiar, pues le podía costar la vida. Lo de menos, prisión. Solamente ocupaban los titulares y espacios el culto a la personalidad del tirano, noticias oficiales y lisonjas de sus aduladores y serviles. En pocas palabras, no existían esas libertades que tienen vigencia, fuerza y respeto en los países libres y democráticos del mundo, derechos que consagra nuestra propia Constitución. Con la muerte de Trujillo por los héroes del 30 de mayo del año 1961, lo que para la historia reciente se conoce como el tiranicidio, por tratarse del ajusticiamiento de uno de los más sanguinarios tiranos de América Latina y el desplome de toda su estructura criminal, donde se mataba hasta por cualquier comentario inocente o lo que podía interpretarse como una mala mirada a uno de sus oficiales o colaboradores, el pueblo dominicano, ante la ira e impotencia contenida durante tantos años de dictadura, se manifestó en las calles de Santo Domingo e interior del país, en las más importantes provincias, y ese desborde tuvo un saldo sangriento por víctimas de la población civil, y en que la prensa, los periodistas en ejercicio, empíricos en su mayoría, porque, como decía, no habían escuelas y carrera universitaria, jugó un papel preponderante a expensas del alto riesgo en medio de bombas y tiros, objeto de agresiones por las fuerzas policíacos militares, organismos de inteligencia que se resistían a aceptar pacíficamente la transición de la dictadura a la democracia. La nueva generación de la prensa dominicana, de la cual no es excluyente y ajena la de San Francisco de Macorís, pueblo con mucho más riesgos de la represión y atentados personales, los corresponsales de provincias, por el aislamiento de la capital, un medio con más acceso a los recursos periodísticos, embajadas, contactos con el mundo exterior, mucho más facilidad aún dentro de los mismos riesgos para las denuncias, protestas y reclamos ante organismos internacionales como la OEA, Comisión Internacional de los Derechos Humanos, Sociedad Interamericana de Prensa y otros, en que a través de los cables, despachos de prensa, se sensibilizaba y movilizaba la opinión pública internacional y a esos organismos, los cuales presionaban y exigían respeto a la prensa dominicana en su ejercicio. El relevo en el poder de Trujillo, su muerte por Joaquín Balaguer, su exilio político en Estados Unidos por las protestas internas y presiones internacionales, un saldo trágico de muertos, heridos y prisioneros para la oposición y ciudadanía, sucesión de gobiernos de facto como el Consejo de Estado y Triunvirato, mantuvieron en ascuas la libertad del pueblo dominicano durante esos periodos y en que los periodistas expusieron su integridad física en defensa de la verdad, libertad y derechos humanos, sirviendo la noticia con imparcialidad y objetividad de los acontecimientos que marcaron esa época. En los escenarios de acciones de la Revolución Constitucionalista y Guerra Patria de abril del año 1965, los medios de comunicación, periódicos,
periodistas, reporteros y camarógrafos cubrieron los acontecimientos a la altura de las circunstancias y muchos de ellos fueron objeto de vejámenes, agresiones verbales y físicas. No había garantías para su ejercicio. No obstante las condiciones de peligro e inseguridad, cumplieron su misión con gallardía y valor, convirtiéndose en héroes de las noticias. Al inaugurarse a partir de las elecciones del 16 de mayo del año 1966, el periodo llamado por el pueblo dominicano los 12 años de Balaguer, por la sucesión en el poder durante 12 años ininterrumpidos, aún frescas y abiertas las heridas por los episodios sangrientos que experimentó el país en las contiendas de la Revolución Constitucionalista e intervención armada norteamericana del año 1965, división y resentimiento de los sectores contendores, beligerantes en esos episodios, esos 12 años para el pueblo dominicano, principalmente la juventud, prensa también, fueron momentos de tensión, terror e incertidumbre por la naturaleza política de un régimen constituido por figuras civiles y militares de mentalidad y comportamiento trujillista, caracterizándose por la represión policíaco-militar, intolerancia, persecución, censura, corrupción y toda manifestación atentatoria a la Constitución, libertad en su más amplia expresión y derechos humanos. La prensa capitalina, pero ella por la misma naturaleza de los hechos y cuanto estos se representaron, traduce a toda la prensa dominicana, tuvo los primeros mártires de los 12 años de Balaguer, en Gregorio García Castro, Orlando Martínez Holek, Narciso González y otros, por denunciar a través de sus columnas y artículos los nombres de políticos, funcionarios y militares involucrados en escandalosos actos de corrupción y horrendos crímenes que conmocionaron a la sociedad y provocaron su repudio. En San Francisco de Macorís ejercimos un periodismo aguerrido, combativo en las denuncias de casos de represión avivados por la intolerancia política, por el rechazo a la disensión, al cuestionamiento a los actos de corrupción y asesinatos políticos, cubriendo incidentes callejeros, persecuciones y cacerías policiales de dirigentes de izquierda, en algunos casos jóvenes inocentes en el lugar y momento equivocado, con la excusa, después de muerto, de que fue por confusión. Y así, bajo esas circunstancias cayeron muchos. Las únicas armas que teníamos en nuestras manos, en desproporción con las de las fuerzas de las sombras, los incontrolables, el deber de informar como misión, lápiz, libreta, cámaras, los reporteros gráficos, luego las cuartillas y una máquina mecánica donde pasábamos las noticias que remitíamos a los periódicos y salas de redacciones, donde eran sometidas a revisión y al tamiz de la corrección y una vez procesadas eran publicadas. El corresponsal estaba sometido constantemente a momentos de tensión y peligro, entre el silbido de las balas y estallidos de bombas. Podía morir atrapado en una línea de fuego, alcanzado e impactado su cuerpo por un proyectil en circunstancias casuales o disparado intencional y selectivamente, resultar mutilado e incapacitado de cualquiera de sus extremidades para el resto de su vida, y el ejercicio más mal pago retribuido por los periódicos a los corresponsales de provincias, 2, 3 y 5 centavos por pulgada de noticias, un pago precario y risible que no se correspondía con los riesgos. Estamos hablando de la vida del periodista, del ser humano, a manos de hordas primitivas que lo único que les habían enseñado y dado órdenes era para matar. Hacíamos el trabajo como un sacerdocio, con amor, pasión, en defensa de la verdad, libertad, justicia y derechos humanos. Y por nuestras denuncias, muchos pudieron salvar de morir ejecutados por manos asesinas. Traigo a este cualitativo auditorio
por el componente diverso y representativo de nuestra sociedad, algunas anécdotas de mi ejercicio periodístico por aquellos accidentados años de nuestra historia. Una, la ocasión en que asistíamos a una rueda de prensa convocada por la policía en su servicio secreto para presentar a los corresponsales a un dirigente izquierdista que había sido objeto de una escalada persecutoria y al que, como supuesto cuerpo del delito, práctica trujillista, que era rutinaria para la época, expusieron parte del montaje una granada fragmentaria, a lo que en un momento hice en presencia de los demás colegas un comentario que después fríamente consideré, ellos también, imprudente, de que esa granada era muy familiar y había visitado varias moradas de jóvenes izquierdistas, pues la misma granada había sido presentada en tantos otros casos para fabular un expediente acusatorio que podía hasta costarle la vida. La otra, en el caso del asesinato del joven estudiante William Mieses en el Servicio Secreto de la Policía Nacional, antiguo cuartel, y visita a San Francisco de Macorís del entonces jefe de la institución, general Ney Nibar Seijas, presidiendo una llamada comisión investigadora, una de las comedias políticas para confundir a la opinión pública y justificar que se estaba actuando para aclarar las circunstancias. Nunca hubo sanción a los que se señalaban como autores de ese horrible crimen. Fui llamado a declarar como secretario general de la filial nordeste del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, hoy Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, revelando a dicho oficial y miembros de la comisión que a juzgar por los golpes y torturas que presentaba visiblemente el cadáver, había sido asesinado a palos y que algunas partes de su cuerpo tenían evidentes señales de quemaduras de cigarrillos. Ante una imprudente y temeraria posición, hubieron colegas y amigos que me manifestaron, no dejaban de tener sus razones, un término que no me es dado emplear: Luis, te jodiste, te fuiste muy lejos, una imprudencia que te puede hasta costar la vida. Y yo diría que la verdad a veces tiene su costo. Hay quienes aún egresaron de la Escuela de Comunicación Social de la UAS como periodistas profesionales, por su mentalidad mercantil, el dinero que los desvía de la ética profesional, a que deben ceñirse en su ejercicio como un apostolado de la verdad, no los llamaría periodistas o comunicadores sociales, sino mercaderes o mercenarios de la pluma, porque venden sus voces de cuartillas a intereses políticos, económicos u otros. El precio de callar, ser indiferentes o falsear deliberadamente la realidad de los hechos, desprestigiándose y haciendo daño a la sociedad con su encubrimiento y complicidad. Dice un sabio refrán que quien calla otorga, y podríamos opinar que es cómplice por omisión. Con el avance y modernidad de los tiempos, con ello y al mismo ritmo toda ciencia, profesión y tecnología, hay en el espectro nacional una corriente moderna del periodismo, el periodismo de investigación. Entre esos periodistas que se han ganado el respeto y credibilidad de la sociedad, ciudadanía dominicana, podemos mencionar los nombres de Nuria Piera, Alicia Ortega, Uchi Lora, Marino Zapete y otros. Si sus denuncias certeras por medios probatorios, cámaras ocultas, entrevistas, llamadas y otros recursos, no hubiera sido posible detectar escándalos de corrupción en que se han visto involucrados empresarios, políticos, legisladores y algunos funcionarios de los gobiernos que se han sucedido en la historia republicana y constitucional del país, y si bien no ha habido la debida sanción legal, por lo menos el cuestionamiento público y sanción moral de la sociedad. El periodismo, en la medida que avanza esta ciencia de la comunicación social, en la que somos los actores de la noticia, al igual que otras profesiones, derecho, medicina, ingeniería y otras, tiene sus áreas o especialidades, como economía,
política, farándula, cultura, historia, deportes y otras. Son periodistas especializados y experimentados en esas importantes facetas del conocimiento, por lo que el periodismo se trata de una disciplina de una gran amplitud en su ejercicio. A diferencia de otros tiempos y métodos represivos contra lo que debe ser el libre ejercicio periodístico, agresiones físicas a periodistas han variado y hay una modalidad, ahora y sobre todo contra los que ejercen con responsabilidad el periodismo de investigación y que han hecho denuncias serias y comprometedoras sustentadas en elementos probatorios irrefutables a través de sus medios y que involucran figuras importantes por la posición que ocupan o desempeño de sus funciones. Recurren a los tribunales, a las vías judiciales, mediante demandas temerarias por supuesta difamación e injuria, una acción de chantaje, presión e intimidación contra los periodistas y algunos medios y que no tiene otro propósito que coartar sus derechos, silenciar sus voces, un atropello a la libertad de prensa que por no tener ninguna razón ni fundamento jurídico es inadmisible o desestimada por los jueces competentes para su conocimiento. Los medios de comunicación, radio y televisión, audio e imágenes a través de sus frecuencias y pantallas han sido, y hay que reconocerlo, los instrumentos electrónicos de mayor alcance y presencia en el mundo, transmisiones que trascienden mares, fronteras, con una señal nítida, perfecta, simultaneidad del momento en que se produce cualquier acontecimiento o hecho importante, lo que permite a oyentes y televidentes en el pueblo país más apartado del planeta estar enterado y actualizado de todo cuanto acontece. En nuestro país proliferan los canales de televisión y estaciones de radio, de ellos un solo canal y división de radio oficial, los demás privados y de acuerdo a estudios e informes de organismos internacionales vinculados a la comunicación, República Dominicana ocupa la 4ª posición entre los países mejor comunicados de América Latina. La radio y televisión dominicana son medios de propiedad y capital privado. Operan con licencias que les son otorgadas por el organismo rector de las comunicaciones, el Indotel. Su soporte es la publicidad comercial y arrendamientos de espacios mediante tarifas estipuladas contractualmente con los arrendatarios. Algunos de esos arrendatarios que no tienen la capacidad o condiciones mínimas para hacer uso de esos medios responden a intereses políticos, económicos u otra naturaleza, haciendo daño a la imagen del medio y contaminando a los sectores más vulnerables de la sociedad por su estado de ignorancia. Muchos de esos arrendatarios no son periodistas, ni locutores, ni comunicadores, no tienen ni presentan una buena imagen en televisión, ni impresión en la radio, analfabetos, semianalfabetos, o lo que yo me atrevería a llamar patanes de la palabra. Falsean la verdad, manipulan y retuercen los hechos, hablan sobre temas que ellos por su escasez mental y cultural desconocen y en consecuencia no dominan, sembrando duda y confusión en un amplio sector de la ciudadanía que su nivel de formación está a su mismo nivel o más bajo. He visto y he escuchado a través de algunos canales algunos teóricos, cual copias distorsionadas de los grandes sabios de la antigua Grecia, teorizar en términos muy rebuscados sin decir nada, sin aportar a la educación y cultura de la ciudadanía. Otros que tuvieron en sus vidas un pasado de penumbras y objeción por su inadecuado comportamiento ante la sociedad, que aún, y pese a lo que fueron, tienen el legítimo derecho de reivindicar sus errores y reinsertarse socialmente, pero no son humildes en sus intervenciones y comentarios, descalificándose a sí mismos moralmente, pues mucha gente refresca mentalmente y mediante la crítica a su pasado.
Unos pueden calificarse como peones de la incultura. No hablan por radio y televisión. Quizás sea un poco fuerte en el término que voy a emplear, pero se lo merecen en nombre de la sociedad, ciudadanía y nuestra propia clase. Doblan al asno. Como expresión de su misma ignorancia son arrogantes y pedantes. Se creen super sabios y no saben nada. Indigestan con sus disparates, chabacanería, pobre léxico, que los identifica como especies analfabetas y semianalfabetas, obscenidades, vulgaridades, tratando de desplazar de los medios a los profesionales de la palabra, y en gran parte lo han logrado. Lo que se conoce en nuestro Código Penal como usurpación de funciones, un delito sancionado por ley. Presentadoras de televisión, jovencitas físicamente muy atractivas, no se puede decir otra cosa en honor a la belleza femenina, pero no hay nada en sus cerebros. No poseen los mínimos conocimientos para actuar en un programa de televisión o radio, improvisando sin estar calificadas, sin tener lo más esencial que es vocación, faltándose el respeto y faltándoselo a quienes están en sintonía, que en uno y otro caso lo que hacen es cambiar de canal o frecuencia. Precisa establecer una diferencia entre comunicadoras y presentadoras, principalmente en nuestros canales de televisión. Presentadores cualquier joven con apariencia física únicamente, pero muy insulsa y superficial. No tiene ningún tema de qué hablar, mientras que comunicadora es la que egresa de una escuela de comunicación. Comunica y sabe comunicar a través de su programa, la que tiene un alto nivel de preparación académica, cultural e intelectual. Las hay con mucho talento y calidad, a la misma altura o superior que cualquier comunicador, y por su capacidad y manejo ante las cámaras se han ganado su espacio y méritos en la televisión y público. Los usurpadores recurren al morbo, sensacionalismo y a otros antivalores, también al chantaje a comerciantes, empresarios y políticos para que les coloquen publicidad, hacerse sentir dentro de su mediocridad como líderes de la comunicación, con la falsa perspectiva de ganar rating de popularidad y facturar bien sin importarles el daño que pueden hacer a muchos ciudadanos, induciendo a la violencia, narcotráfico, prostitución, a todo acto aberrante y perverso, cualquierizando los medios. Los usurpadores, en mayúscula, presentan por las pantallas de televisión imágenes de niñas que han sido violadas, maltratadas o que han estado involucradas directa o indirectamente en cualquier delito. Prohibidas esas imágenes por ley. Escenas crudas, sangrientas y horrorosas, y respetando a las víctimas y sus familiares en tan doloroso trance, haciendo imputaciones graves y comprometedoras contra sectores, instituciones o simples ciudadanos sin contar con las evidencias indispensables para toda denuncia o acusación seria, actuando como si los medios fueran tribunales y ellos jueces y partes, llevando inclusive sus querellas personales sin el menor ápice de escrúpulos, con soberbia, arrogancia, denostando a los demás sin ningún derecho ni razón de ser, causando un agravio a la dignidad y reputación de las personas y por extensión lógica a sus familias. Imaginen ustedes una sociedad, una ciudadanía cautiva por los portadores de este activo y poderoso virus conductual, los usurpadores del periodismo y la comunicación, una minoría de analfabetos haciendo uso indiscriminado de los medios, sueltos libremente como los caballos de Atila, con sus intervenciones y extravíos, haciendo perder a oyentes y televidentes, más en la televisión, el horizonte de la realidad. Esa especie que se está dando a esta práctica deformadora del lenguaje, moral, ética, cultura y buenas costumbres, violando la ley
6132 sobre libre expresión y difusión del pensamiento, Constitución de la República, Código Penal y otras disposiciones, está actuando sin que pese contra ella ninguna prohibición y sanción legal por el organismo que tiene la facultad de hacerlo, que es la llamada Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que ha sido totalmente inoperante, por tanto responsable de que ocurran estas infracciones a nuestras leyes. Como se dice en derecho, cuando hay responsabilidad de las partes en los hechos, con este fenómeno recurrente e indiscriminado, hay que hacer un reparto de faltas, individual y colectivamente. La ciudadanía consciente de la situación, pero indiferente. La sociedad y sectores organizados, periodistas y comunicadores sociales, como clase organizada en nuestros gremios de defensa y representación, por consentir o permitir que ello suceda con nuestro silencio e indiferencia. Hagamos conciencia de clase, aprendamos a respetarnos y exijamos que se nos respete, a defender y hacer valer nuestros derechos como profesionales, dentro de esos derechos a emplazar a las autoridades que rigen las comunicaciones en nuestro país, para que actúen en cumplimiento de su deber con la regulación y control absoluto de los medios de comunicación, prohibiendo a los usurpadores su mal uso y abuso, ejerciendo contra ellos drásticas sanciones, sacándolos del aire. Hay que hacer una profilaxis seria y a fondo, saneando, adecentando, moralizando los medios de comunicación por la educación, cultura, información veraz, independiente y objetiva, orientación de los ciudadanos, sociedad y país. Asumamos nuestro compromiso histórico como profesionales de las cuartillas y las palabras por la patria, prensa libre e independiente, por una República Dominicana en valores. Muchas gracias, bendiciones a todos. Las gracias a mi apreciada amiga, licenciada Julia Castillo, por su invitación a esta disertación. Gracias a ustedes por su participación. Muchas gracias. Buenas noches. De la restauración de nuestra República, bisnieto del general Manuel María Castillo, prócer de nuestra restauración. Hizo sus estudios primarios en la Escuela El Salvador, hoy Manuel María Castillo, e intermedia en el Colegio San Miguel. Se inició como locutor en La Voz del Progreso, que fue la escuela para muchos profesores de la locución dominicana. En el año 63 realizó estudios de periodismo y se desempeñó también como corresponsal del desaparecido diario El Sol. Es importante destacar también Suma importancia y trascendencia para la sociedad, y en que intervenimos como actores de lo que hemos puesto nuestra capacidad, esfuerzo, dedicación y entrega a su ejercicio. Su título: Medios de comunicación, rol social, usurpación. Título quizás un poco ampuloso, pero abarcante en el contenido. Opiniones, conceptos y consideraciones que para algunos sectores será controversial y para los que puedan sentirse aludidos, motivo de discrepancias y absurda crítica. Pero hacemos vida en una sociedad democrática, aún con sus imperfecciones, Estado de Derecho. Para que no se haga tan extensa esta actividad, vamos a introducir inmediatamente a nuestro disertante de la noche, quien nos dictará la conferencia magistral Medios de Comunicación, Rol Social y Usurpación. Nacido en la ciudad de San Francisco de Macorís, hijo del matrimonio entre los señores Luis Faustino Báez Ortiz, Banilejo, y Agustina Mercedes del Rosario Castillo, franco-macorizana, tataranieto de los generales Manuel Castillo Álvarez, héroe de la Independencia Nacional Dominicana, y Faustino Ortiz Tejeda, héroe banilejo de la Independencia, y también que hizo estudios superiores en comunicación social y periodismo
en Argentina y egresó de la Universidad Nordestana, hoy Universidad Católica Nordestana de San Francisco de Macorís, con el título de doctor en Derecho. Vamos a darle un fuerte aplauso al disertante de esta noche, el doctor Luis Báez del Rosario. Apreciados amigos, colegas, autoridades, personalidades, jóvenes estudiantes, profesores, invitados especiales, a continuación voy a exponer y desarrollar un tema de su Quiero darles cordialmente la bienvenida a este majestuoso auditorio Manuel de Jesús Perelló, a todos los invitados especiales, amigos del Centro Cultural Perelló, a los estudiantes que se han dado cita, maestros y por supuesto a los amigos de la vida intelectual banileja que hoy se encuentran presentes en los asientos de este auditorio. Quiero agradecer también la presencia de la licenciada Julia Castillo, directora del Centro Cultural Perelló, para quien pido un fuerte aplauso.